Señor presidente, ¿le incomoda que la prensa internacional exponga las contradicciones de su gobierno?, preguntó en un español perfecto, pero con fuerte acento estadounidense, justo cuando la sala del Palacio Nacional caía en un incómodo silencio. Todos los ojos se giraron hacia ella. No era la primera vez que Megan Carter, reportera de la cadena americana WBN, asistía a la mañanera, pero esta vez algo era distinto. Llevaba semanas trabajando en un reportaje sobre la militarización del país y el uso de la Guardia Nacional en zonas indígenas. Había entrevistado a comunidades desplazadas en Chiapas y Veracruz, y lo que había escuchado la tenía indignada. Venía con preguntas preparadas, pero también con rabia. El presidente Andrés Manuel López Obrador no respondió de inmediato. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo blanco y miró a Megan como si midiera su próxima frase palabra por palabra. La tensión podía sentirse en el aire, más pesada que el calor húmedo que subía desde el Zócalo esa mañana. ¿De qué contradicciones habla usted, señorita?, respondió finalmente, con ese tono pausado que usaba cuando estaba por soltar una bomba. Megan no vaciló. La Constitución mexicana prohíbe expresamente el uso del ejército para tareas de seguridad pública. Sin embargo, su administración ha desplegado a la Guardia Nacional, dirigida por militares activos, en zonas donde ni siquiera hay presencia del crimen organizado, sino comunidades campesinas. ¿Puede explicar eso? ¿O prefiere ignorarlo como cuando se niega a recibir a víctimas de desapariciones forzadas? Un murmullo se expandió por la sala como pólvora encendida. Los reporteros mexicanos se miraron entre sí, muchos en silencio, otros con sonrisas nerviosas. Era una pregunta que algunos habían querido hacer durante meses, pero no se atrevían. No en vivo, no frente a la cámara, no en un país donde las represalias al periodismo pueden ser mortales. El presidente se acercó al micrófono. Mire, señorita, usted viene aquí con una actitud colonialista. No es su papel venir a dar lecciones a este país. México ya no es tierra de conquista, y no aceptamos la injerencia de ningún gobierno extranjero disfrazada de periodismo de investigación. La palabra colonialista rebotó en las paredes como un disparo. Megan apretó los labios. La transmisión seguía en vivo por YouTube, radio y televisión abierta. Con todo respeto, continuó el presidente, si lo que usted quiere es provocar, no se lo vamos a permitir. Esta es una conferencia matutina para informar al pueblo de México, no para que medios extranjeros vengan a tergiversar lo que pasa en nuestro país. Un asistente se acercó a Megan discretamente, susurrándole algo al oído. Ella negó con la cabeza. ¿Está ordenándome que me retire?, preguntó levantando la voz. ¿Así trata el gobierno mexicano a la prensa crítica? El presidente no respondió. Solo levantó la mano, señalando al siguiente reportero. Siguiente pregunta. En la transmisión se veía a Megan de pie, con su cuaderno en la mano, mientras la seguridad del recinto se acercaba. No la forzaron, pero la escoltaron hacia la salida. Su expresión no era de furia, sino de decepción. Miró por última vez al podio presidencial antes de cruzar la puerta. Fuera del palacio, la ciudad seguía su curso. Los gritos de los vendedores ambulantes en la calle de Moneda, el sol pegando fuerte sobre las cabezas de los turistas y los ruidos lejanos del metro, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la sala de prensa, algo había cambiado. Una línea se había cruzado, y México entero lo estaba viendo en tiempo real. ¿Ya viste esto?, preguntó Carla mientras deslizaba el video en su celular. Está en todos lados, Megan. Hasta mi tía, la que solo ve novelas, me lo mandó por WhatsApp. Estaban en una cafetería en la colonia Roma, una de esas que mezclan mobiliario vintage con pan artesanal y precios inflados. Megan sostenía una taza de café negro que se enfriaba entre sus manos. No respondía. En la pantalla del celular se repetía una y otra vez el momento en que el presidente la llamaba colonialista. El video ya tenía más de 3 millones de vistas y trending topic en Twitter. Fuera Megan y con AMLO no se juega. ¿Y tú qué vas a hacer?, insistió Carla, reportera de un medio digital independiente.
Había acompañado a Megan en parte de sus entrevistas en Veracruz y conocía bien el peso del material que estaban armando. Megan respiró hondo. Afuera, el cielo de la ciudad era un gris plomizo, típico del mes de noviembre. Una ligera llovizna comenzaba a caer, empañando los ventanales del local. «Voy a seguir con el reportaje», dijo finalmente. «No vine a México a hacer turismo. Lo que vi allá no me lo inventé. Las comunidades desplazadas son reales. La militarización es real. No me van a callar con una humillación pública». Carla asintió con admiración, pero también con preocupación. «No es solo la humillación. Estás recibiendo amenazas. Vi los comentarios. Hay gente diciendo que te vayas antes de que te pase algo». «No me voy a ir», repitió Megan con firmeza. La conversación fue interrumpida por el sonido de su celular vibrando sobre la mesa. Una llamada de número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. «Sí». Del otro lado, la voz era grave, masculina y con un acento del norte. «Señorita Carter, le recomiendo que deje de meterse donde no le llaman. No todo lo que parece justicia es justicia. No todo lo que parece verdad es verdad. Cuídese». Y colgó. Megan se quedó helada, con el teléfono aún en la oreja. «¿Quién era?», preguntó Carla, preocupada por la expresión de su amiga. «No sé», dijo Megan, «pero lo que sí sé es que estamos tocando algo que no quieren que toquemos». Esa noche, ya en su pequeño departamento en la colonia Juárez, Megan revisó los archivos de video. Las entrevistas en la Sierra de Songólica, los testimonios de mujeres desplazadas, las escuelas vacías, los campos abandonados. Una mujer le había dicho llorando: «Antes teníamos miedo del narco, ahora le tenemos miedo al uniforme». Encendió la lámpara del escritorio. El cuarto era modesto, con olor a humedad y el zumbido constante de la ciudad que nunca duerme. Pegó post-its en la pared, conectando nombres, fechas, declaraciones oficiales. Tenía que encontrar el nexo. ¿Por qué el despliegue militar justo en esas regiones? ¿Qué estaban protegiendo en realidad? Pasadas las 11 de la noche, recibió un mensaje cifrado de una fuente que había conocido semanas antes. El remitente usaba solo un seudónimo: Águila. El texto decía: «No estás equivocada. Pero no estás viendo todo. Revisa los contratos de infraestructura en la región de Tehuantepec. Hay más que soldados en esos pueblos». El corazón de Megan se aceleró. Abrió su laptop y empezó a buscar. Documentos oficiales, licitaciones, notas perdidas en periódicos regionales. A cada clic, la maraña crecía. Megaobras disfrazadas de progreso. Empresas fantasmas con vínculos en ambos lados de la frontera. Y en medio, comunidades obligadas a ceder su tierra por seguridad nacional. Y entonces lo entendió. No era solo una historia sobre el ejército, era una historia sobre poder, sobre control y sobre un país que aún luchaba por decidir quién lo contaba. El calor en Tehuantepec era sofocante, y no solo por el clima. Megan bajó del autobús con la mochila al hombro y las gafas oscuras puestas. Quería pasar desapercibida, aunque ya era casi imposible. Su rostro había aparecido en los noticieros nacionales, en redes, en memes. En algunos la tachaban de espía, en otros de heroína. La estación era pequeña y polvorienta. Afuera, un grupo de mototaxis ofrecía sus servicios con gritos. Megan los ignoró y se dirigió caminando hacia el centro del pueblo. Sabía a dónde ir. Había conseguido una entrevista con Esteban Gómez, ex trabajador de una empresa contratista vinculada al proyecto del tren interoceánico. Esteban vivía en una casa de concreto sin pintar, a las afueras del poblado. El camino era de terracería y las lluvias de los últimos días habían dejado charcos profundos. Megan llegó empapada en sudor y tierra. «¿Usted es la gringa?», preguntó Esteban al abrir la puerta. Era un hombre de unos 40, piel curtida por el sol y una mirada que mezclaba desconfianza con resignación. «La periodista», corrigió Megan, sonriendo con suavidad. Él la dejó pasar. Adentro, el calor era aún peor.
Un ventilador viejo giraba con un quejido en la esquina del cuarto. En la mesa había una libreta abierta y un radio portátil encendido con noticias locales. Yo no tengo mucho tiempo, pero si ya se metió en esto, le voy a decir lo que vi, porque nadie allá arriba va a escuchar a un tipo como yo. Megan sacó su grabadora. Esteban la miró, dudó y luego asintió. Trabajé en la obra del tren por 6 meses. Nos decían que era para traer desarrollo. Pero lo que vi era otra cosa. Las órdenes venían de militares. Ni los ingenieros mandaban. Había zonas donde nos decían, aquí no se escarba, aquí no se pregunta. Y si lo hacías, te cambiaban de zona o te corrían. ¿Qué había en esas zonas?, preguntó Megan. Esteban bajó la voz, aunque no había nadie más cerca. Dicen que minas, litio, yacimientos grandes, pero ilegales, no declarados. Y están usando a la guardia para sacar a la gente, para que no protesten. Todo bajo el pretexto de seguridad nacional. Megan frunció el ceño. No era la primera vez que escuchaba esa palabra, litio. Ya le había aparecido en algunos documentos, pero nada concluyente. Ahora lo tenía en audio. ¿Y por qué me lo cuenta?, preguntó ella. Porque mi hermano protestó. Grabó un video desde su celular mostrando cómo sacaban maquinaria por la noche. Desapareció hace un mes. Nadie ha hecho nada. Ni la policía, ni el gobierno. Nadie. Si lo que usted está haciendo sirve para que se sepa, pues que se sepa. Megan guardó la grabadora. Tenía el estómago revuelto. Era como caminar sobre un campo minado. Cada dato la acercaba más a algo grande, pero también más cerca de un límite peligroso. Al salir de la casa, el sol ya estaba bajando, pero el calor no cedía. Se detuvo un momento a mirar el paisaje. Cerros bajos cubiertos de vegetación seca, caminos de tierra, postes de luz intermitentes. Nada aquí parecía peligroso, y sin embargo, algo se cocinaba bajo esa tierra. De regreso al centro del pueblo, su celular vibró. Era Carla. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «Acaban de bloquear tu entrada a la siguiente mañanera, oficialmente por falta de acreditación vigente. Pero sabemos que es por lo que estás publicando, y eso no es todo. Hay alguien preguntando por ti en la oficina. No te quieren callar, Megan. Te quieren borrar». Megan se detuvo en seco. El viento soplaba caliente levantando polvo, pero no era el polvo lo que la hizo estremecer. Era el sonido de algo invisible que se movía rápido, como si la verdad ya no fuera suficiente para protegerla. Esa noche, Megan no pudo dormir. La pequeña habitación que rentaba en una posada de Tehuantepec parecía encogerse a su alrededor. El ventilador del techo giraba lento, como si dudara de su propósito. Afuera los perros ladraban en cadena, como si algo o alguien estuviera rondando. Había cerrado las cortinas, trancado la puerta, apagado las luces. Pero no podía apagar el miedo. Revisó su celular una vez más. Carla le había mandado las capturas de los mensajes que llegaban a la redacción. La gringa se va o se calla. No sabe en qué agujero se metió. Pronto será noticia, pero como víctima. Sabía que no eran simples troleos, eran advertencias y no venían de cualquier parte. Algunos números estaban encriptados, otros venían desde oficinas de gobierno. Según el rastreo que Carla logró hacer con un colega experto en ciberseguridad. Megan abrió su laptop. Volvió a mirar el video del testimonio de Esteban. Su voz quebrada cuando habló del hermano desaparecido. Lo había vivido antes, en Irak, en Sudán, en Colombia. El momento en que un caso deja de ser solo investigación y se convierte en compromiso. Ya no podía detenerse. Al amanecer tomó el primer autobús a Oaxaca capital. Desde allí pensaba regresar a la Ciudad de México. Pero a mitad del camino recibió un mensaje de Águila. Van a sacar un decreto en 2 días. Van a declarar zonas estratégicas varios tramos del istmo. Se van a blindar legalmente. Lo que tengas, públicalo ya. O no lo vas a publicar nunca. Megan sintió un nudo en la garganta. Todavía no tenía todo el material corroborado. Faltaban datos, faltaban voces, pero el tiempo se agotaba. Decidió cambiar de plan. En lugar de volver a la capital, bajó en Salina Cruz. Fue directo al puerto.
uno de los nodos principales del proyecto interoceánico. Se sentó en un banco de piedra frente al mar. El aire salado, mezclado con olor a diésel y sudor, llenaba el ambiente. Sacó su libreta y escribió una frase en la primera página. México no se vende, pero lo están hipotecando. Abrió su laptop. Comenzó a escribir el borrador de su reportaje en inglés y en español. Detalló el despliegue militar, las zonas restringidas, los contratos opacos, las comunidades desplazadas. Agregó los testimonios, las grabaciones, las fotografías. Todo. Estaba a mitad del texto cuando un hombre se le acercó. Camisa blanca, pantalón de mezclilla, sombrero de palma. Llevaba una bolsa plástica con pan dulce. La miró con desconfianza. ¿Usted es la periodista? Megan lo miró fijamente. Depende. ¿Quién pregunta? Yo vengo de parte de la señora Lidia. Dice que si quiere saber lo que pasa de verdad en estas tierras, tiene que hablar con ella. Que no confíe en papeles ni en políticos. Que la tierra habla, pero hay que saber escucharla. Megan dudó. Lidia era un nombre que le habían mencionado en Songólica como líder comunitaria y defensora del territorio. Se decía que la habían amenazado, incluso intentado matar. ¿Dónde puedo verla? En Santo Domingo, Tehuantepec. Pero tiene que ir hoy. Mañana puede ser tarde. Megan guardó su laptop, cerró la libreta y se levantó. Sabía que aceptar esa invitación era cruzar otro límite, pero también sabía que el reloj corría y que la verdad rara vez espera. Una hora después, subía a un coche destartalado conducido por el mismo hombre. El camino era largo, lleno de curvas, con cerros verdes a un lado y precipicios al otro. No hablaron en todo el trayecto. Al llegar, el cielo estaba cubierto. Una tormenta se asomaba en el horizonte, y detrás de la tormenta tal vez, la pieza final. Santo Domingo, Tehuantepec, olía a tierra mojada. La lluvia había caído fuerte y breve, dejando el pavimento manchado de hojas, barro y flores aplastadas. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas coloridas con muros gruesos, ventanas de madera y techos bajos, calles empedradas por donde niños corrían descalzos mientras ancianas vendían tamales en cestos humeantes. Megan llegó con los zapatos empapados, el cabello recogido en un chongo improvisado y la mirada firme, aunque cansada. La casa de Lidia quedaba al final de una vereda estrecha, rodeada de nopales y árboles de guanábana. El portón estaba abierto. Un gallo caminaba suelto en el patio. Lidia la esperaba sentada en una mecedora, bajo un tejabán cubierto de hojas secas. Era una mujer de piel morena, cabello largo y canoso trenzado con listones rojos. Su rostro era fuerte, curtido por el sol y los años. En sus ojos había una mezcla de tristeza y rabia. No se levantó para recibirla. «Así que tú eres la que quieren callar», dijo sin rodeos. «Y usted la que no se ha dejado», respondió Megan con un intento de sonrisa. Lidia señaló una silla frente a ella. Megan se sentó. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles. A lo lejos se oía el rumor del río Tehuantepec. «¿Qué quieres saber? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto silencio?», preguntó Megan. «¿Qué hay detrás del tren, de los militares, de las amenazas?». Lidia tomó una jarra de barro y sirvió agua de Jamaica en 2 vasos. «Porque quieren nuestras raíces», respondió. «No solo la tierra, sino lo que significa. Nos quieren partir en pedazos para meter su modernidad. Para ellos progreso es asfalto, fábricas, turistas. Para nosotros es poder sembrar y dormir tranquilos». Se detuvo un momento. Luego sacó una caja de madera de debajo de la mesa. La abrió lentamente. Dentro había papeles viejos, fotos, mapas. «Mi abuelo peleó contra Porfirio Díaz por esta tierra. Mi padre la defendió de caciques y paramilitares. Ahora me toca a mí pelear contra trajes y corbatas. Los militares no están aquí por seguridad. Están cuidando las inversiones. Ya no traen fusiles, traen decretos». Megan revisó los papeles. Contratos firmados por empresas extranjeras, autorizaciones de uso de suelo sin consulta indígena, mapas marcados con franjas rojas que atravesaban los pueblos como cicatrices.
¿Y la gente? ¿Por qué no alzan la voz todos? Porque tienen miedo, y con razón. A varios los han levantado, otros desaparecieron. Aquí, cuando te dicen váyase, no es sugerencia, es aviso. Un silencio tenso llenó el espacio. ¿Y usted? ¿Por qué no se ha ido? Lidia se echó hacia atrás en la mecedora. Porque si me voy yo, ¿quién queda? Ya nos quitaron tanto que hasta el miedo se nos está acabando. En ese momento, un muchacho entró corriendo al patio. Tenía unos 17 años, pantalón manchado de lodo y ojos encendidos de urgencia. Lidia, los de la camioneta negra están de nuevo en la entrada del pueblo. Lidia no se movió. No te asustes, Miguel, no hacen nada cuando hay testigos, pero Megan sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. ¿Quiénes son?, preguntó con la voz entrecortada. Nadie sabe con certeza, respondió Lidia, pero todos entienden lo mismo. Si te siguen es porque estás diciendo la verdad. La noche cayó sin aviso. Las luces del pueblo eran pocas y la oscuridad parecía tragarse el horizonte. Antes de que Megan se fuera, Lidia le entregó una hoja doblada en 4. Aquí está lo que no quieren que sepas, pero no lo publiques todavía. Espera el momento. Porque si lo sacas mal te van a destruir. Y a nosotros también. Megan guardó la hoja en el fondo de su mochila. Sabía que había cruzado el punto de no retorno. La Ciudad de México la recibió con lluvia. De esas que no refrescan, solo ensucian. El taxi avanzaba lento por Insurgentes, mientras Megan revisaba por 10ª vez la hoja que Lidia le había entregado. Un documento interno de la Sedena, marcado como confidencial, con firmas digitales y códigos QR que no dejaban lugar a dudas. Zonas del corredor interoceánico serían declaradas de seguridad nacional para evitar intervención extranjera e inestabilidad social. El texto no mencionaba nombres, pero sí estrategias: despliegue militar, control de medios, vigilancia electrónica. Todo validado por un acuerdo presidencial a publicarse de forma oportuna sin difusión masiva. Es decir, en lo oscurito. Carla la esperaba en la redacción con café y ojeras. ¿Lo viste? Ya salió el preacuerdo. Lo están moviendo como parte del blindaje económico del sur. Nadie lo está cuestionando. Claro que no, dijo Megan. Lo están vendiendo como patriotismo. Y cualquiera que pregunte es antipatriota o espía. Carla le pasó un sobre. Lo dejó un tipo esta mañana. Dijo que se llamaba Raúl, pero no mostró credenciales. Preguntó si estabas aquí. Me dio mala espina. Dentro del sobre había una memoria USB, sin etiqueta. Megan la conectó a su laptop con cuidado. Solo había un archivo de video, una grabación con mala resolución, hecha de noche. Aparecían varios hombres bajando cajas metálicas de un camión militar. Al fondo, un letrero de carretera. Bienvenidos a Sayula de Alemán. En la grabación, una voz dice: estos son los generadores. Dile a Mario que el litio no puede salir por Coatzacoalcos, está muy caliente. Usen el camino de terracería por las cruces. Megan pausó el video. Sintió un escalofrío. No era solo especulación. Era evidencia directa de tráfico de recursos, de uso militar para operaciones encubiertas. Esto cambia todo, susurró. Y te pone en la mira aún más, agregó Carla. Tienes que decidir, Megan. ¿Vas a publicar todo o vas a protegerte y seguir investigando? El dilema era claro. Si publicaba ahora podía perder la oportunidad de cerrar el círculo, pero si esperaba más, tal vez no habría otro día. Tomó aire. Guardó el documento de Lidia, la USB y sus apuntes en una carpeta cifrada. Luego escribió un mensaje. Material listo. Esperando validación cruzada. Posible publicación en 48 H código. Maíz 96. Esa era la señal para su red de contactos en medios internacionales. Si algo le pasaba, el contenido se liberaría automáticamente. Esa noche, al salir de la oficina, notó algo extraño. Un auto negro sin placas estacionado frente al edificio. Al principio no le dio importancia, pero después lo vio 2 cuadras más adelante. Luego en la esquina de su hotel. Subió rápido a su habitación.
No encendió luces. Desde la ventana observó al auto. 2 personas dentro. No se movían. No bajaban. No fumaban. Solo esperaban. Su celular vibró. Número desconocido. «Megan», dijo una voz masculina pausada, «estás jugando un juego muy grande. Y estás perdiendo. Aún puedes detenerte. ¿Quién eres?» «Alguien que te está dando una oportunidad. El siguiente paso ya no será tan amable. Y no será contra ti». Se cortó la llamada. Megan se quedó inmóvil. Sabía lo que significaba. Estaban amenazando a Carla, a Esteban, a Lidia, a cualquiera que la hubiera ayudado. En medio de la oscuridad, sintió rabia, pero también una claridad feroz. Abrió su laptop. Empezó a redactar. No una nota, no un hilo de Twitter. Un reportaje completo, crudo, real, irrefutable, porque si querían silenciarla, tendrían que hacerlo ante millones. Y ella no pensaba callarse. Era martes. La mañanera había comenzado a las 7 en punto. Megan, acreditada como parte de un medio extranjero, logró entrar con su gafete y un bolso que contenía poco más que su libreta, un grabador de voz y una carpeta con pruebas. El salón tesorería del Palacio Nacional estaba lleno. Camarógrafos, periodistas, asesores, todos con cara de rutina, como si ese escenario fuera ya un teatro ensayado hasta el cansancio. En el fondo, un par de militares vigilaban con discreción. En el estrado, el presidente López Obrador hablaba sobre la importancia del desarrollo del sur, devolverle dignidad a los pueblos históricamente abandonados. Decía, Megan no era ingenua. Sabía que el momento era arriesgado, incluso absurdo. Pero también sabía que, si había una oportunidad de decirlo en voz alta, frente a cámaras, frente al país, era esta. Levantó la mano. Uno de los asistentes la notó, dudó y luego asintió. El micrófono pasó de mano en mano hasta llegar a ella. «Gracias, señor presidente», comenzó Megan en un español pausado. «Mi nombre es Megan Collins, periodista independiente. Quisiera hacerle una pregunta sobre el corredor interoceánico, las recientes declaratorias de seguridad nacional y los desplazamientos comunitarios no consultados». El presidente alzó las cejas, sin sonreír. «Adelante, señorita», dijo, seco. Megan respiró hondo. «Tengo documentos, videos y testimonios que indican la participación de Fuerzas Armadas en actividades no reconocidas oficialmente dentro del Istmo, incluyendo transporte de materiales estratégicos, presiones a líderes comunitarios y uso de decretos para evitar rendición de cuentas». Un murmullo cruzó la sala. Algunos voltearon a verla, otros bajaron la mirada. «¿Está usted acusando al gobierno de México de violar su propia constitución?», preguntó López Obrador, cruzando los brazos. «Estoy preguntando si su administración está usando la figura de seguridad nacional para evitar transparencia en inversiones extranjeras y para militarizar territorios indígenas». Un silencio brutal. El presidente no respondió de inmediato. Caminó unos pasos por el estrado. Se detuvo. Luego miró directo a la cámara. «Esta señorita viene de un país que ha financiado guerras, derrocado gobiernos y saqueado recursos ajenos. Viene a enseñarnos cómo manejar nuestra soberanía. Lo que hace no es periodismo, es intervención disfrazada. Y eso no lo vamos a permitir». Giró hacia ella. «Usted está expulsada de esta conferencia y su medio será revisado por nuestras autoridades migratorias. Aquí no permitimos la mentira disfrazada de verdad». Un par de asistentes se acercaron. Le indicaron que debía salir. Megan no se movió. ¿Es mentira que comunidades han sido desplazadas? ¿Es mentira que firmaron contratos sin consulta previa? El presidente no contestó. Dio media vuelta. Los guardias avanzaron hacia ella. Megan guardó la carpeta en su bolso y se levantó sin escándalo, sin gritar. Solo dijo una última frase, sabiendo que el micrófono seguía encendido. «Si decir la verdad me cuesta la entrada, entonces ya no era libertad de prensa». Fue escoltada hasta la salida. Afuera la prensa ya tenía su celular en alto. Algunos grababan,
Otros la miraban como si estuviera loca. Carla la esperaba a unos metros, dentro de un taxi. ¿Estás bien? Sí, respondió Megan cerrando la puerta tras ella. Pero esto ya no es solo mío. Esto es de todos los que quieran saber lo que pasa cuando las cámaras se apagan. En su celular, el clip de la conferencia ya circulaba. Miles de compartidos. El hashtag expulsada por preguntar era tendencia. Y eso solo acababa de empezar. La noticia se esparció como pólvora. Megan había sido expulsada en vivo, frente a millones. El clip recorrió noticieros, redes sociales y mesas de debate. Unos la llamaban valiente, otros provocadora. Pero nadie podía negar que había hecho una pregunta que nadie más se atrevía a formular. Esa misma tarde, los teléfonos en la redacción no dejaban de sonar. Correos, mensajes cifrados, solicitudes de entrevistas desde medios internacionales. Carla trataba de mantener la calma, pero estaba claro que ya no eran solo periodistas. Eran un blanco. Ya se metieron a nuestro servidor. Detectamos actividad irregular desde una IP gubernamental, dijo Esteban, el técnico de seguridad. Si no liberamos el material ahora, lo pueden borrar. O peor, lo pueden manipular. Megan dudó. Sabía que aún no tenían todas las piezas, pero la ventana se estaba cerrando. Súbelo a los servidores espejo, que se libere en 2 horas, y prepara un respaldo físico, por si acaso. Mientras tanto, en Oaxaca, las cosas también se movían. Lidia recibió una visita inesperada. No eran militares, tampoco encapuchados, eran funcionarios. De traje, con palabras suaves y manos vacías. Queremos dialogar, dijo uno. El gobierno está dispuesto a revisar el proyecto. Buscamos una solución pacífica. Lidia los miró con desconfianza. Antes o después de que terminen de pavimentar el monte. Entendemos su dolor. Pero el progreso requiere sacrificios. Ustedes serán compensados. ¿Y mi lengua? ¿Mis muertos? ¿Mis costumbres? ¿Eso cuánto vale? No hubo respuesta, solo evasivas. Los funcionarios se fueron como llegaron, sin dejar rastro, sin prometer nada concreto. Pero su presencia dejó claro algo. El gobierno sentía la presión. Esa noche, en una transmisión especial desde un canal alternativo, Megan presentó el reportaje completo. No era espectacular, no había música dramática ni efectos llamativos. Solo documentos, grabaciones y rostros. El rostro de una madre que perdió a su hijo después de denunciar obras ilegales. El testimonio de un exmilitar que confirmó el uso del ejército para intimidar comunidades. La voz quebrada de un niño que describía cómo su escuela fue demolida para ampliar una carretera. El reportaje cerraba con una frase de Lidia. Nos han querido hacer sentir que no valemos. Pero aquí seguimos, y seguiremos aunque quieran enterrarnos, porque somos semilla. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos medios intentaron desacreditar el reportaje, pero la evidencia era sólida y, más importante, humana. Varias organizaciones internacionales emitieron comunicados. Amnistía Internacional exigió explicaciones. Una senadora de oposición pidió una comparecencia. El hashtag No nos calan volvió a ser tendencia, pero con la visibilidad llegó también el miedo. Carla recibió un sobre en casa, sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. La próxima eres tú. Calla a Megan, o callamos las dos. Megan supo que ya no podían seguir como antes. Preparó un comunicado. Vamos a salir del país por unos días, anunció en su cuenta. Pero no por miedo, por estrategia. La historia no termina aquí, apenas empieza. En el aeropuerto, mientras esperaban el vuelo, Carla le preguntó, ¿valió la pena? Megan miró por la ventana, el cielo gris de la Ciudad de México difuminado por la bruma. No lo sé todavía, pero si alguna niña en Tehuantepec ve esto y piensa que también puede hablar, entonces sí. El avión despegó. La historia, ya en el aire, no podía detenerse. Una semana después, el rostro de Megan Collins apareció proyectado sobre la fachada del Palacio Nacional.
Fue una acción organizada por colectivos de periodistas, artistas y activistas. La imagen iba acompañada de una frase en letras blancas: preguntar no es traicionar. Aquel acto simbólico se volvió viral. El gobierno no reaccionó de inmediato, pero horas más tarde, una versión editada del reportaje empezó a circular desde cuentas anónimas, acusando a Meghan de fabricar evidencia, de trabajar para agencias extranjeras. Los cortes eran burdos, pero suficientes para sembrar duda entre quienes querían creer en una conspiración en su contra. Desde Colombia, Meghan y Carla monitoreaban todo. Se hospedaban en una casa pequeña, prestada por una colega que había vivido algo similar. No era un exilio exactamente, pero sí una pausa obligada. No sabíamos cuánto podía doler estar lejos hasta ahora, dijo Carla una noche, mientras escuchaban noticias en la radio. ¿Crees que realmente sirvió de algo? Meghan, que revisaba su correo cifrado, levantó la vista. No lo sé, pero recibí esto hoy. Era un mensaje desde una comunidad de Veracruz. Decía: nosotros también grabamos. Lo escondimos por miedo, pero ahora lo mandamos. Gracias por no callar. Ya no estamos solos. El archivo adjunto era un video. Un convoy militar entrando de noche a una zona donde, según los mapas oficiales, no debía haber obras. Se veían máquinas encendidas, hombres sin identificación y, lo más impactante, indígenas zapotecas siendo forzados a entregar documentos. Es más grande de lo que pensamos, susurró Carla. Meghan asintió. Esa noche supieron que su investigación ya no era un caso aislado, era un movimiento. Mientras tanto, en México, algo empezó a cambiar. Varios periodistas que antes habían guardado silencio empezaron a hablar. Algunos compartieron material que habían decidido no publicar. Otros contaron cómo habían sido presionados o comprados. La red creció, y con ella, el alcance de la verdad. En una entrevista para un canal internacional, Lidia apareció por primera vez sin cubrirse el rostro. Antes pensábamos que la prensa era enemiga, que solo venían a tomar fotos de nuestra miseria. Pero cuando alguien pregunta con respeto y escucha con el corazón, algo cambia. Meghan vino a escuchar, y eso hizo la diferencia. El gobierno contraatacó. Anunció una investigación por intervención informativa extranjera. Congelaron cuentas de una organización que había ayudado a distribuir el reportaje. Señalaron a Meghan como agente de desestabilización. Pero ya era tarde. En las universidades, estudiantes organizaron foros. En comunidades, se empezaron a formar redes de documentación local. Y en redes sociales, el hashtag La Verdad Resiste no desaparecía. Una mañana, Carla encontró a Meghan observando el amanecer desde la azotea. ¿Y ahora qué sigue?, le preguntó. Meghan sonrió, pero con tristeza. Lo que sigue es lo más difícil: seguir. Cuando ya no haya trending, cuando nos llamen exageradas, cuando todo se vuelva rutina otra vez. ¿Crees que eso pase? Siempre pasa. Pero ahora hay más ojos abiertos, más voces. Y eso no lo pueden censurar. Al día siguiente tomaron un vuelo de regreso. No sabían si serían recibidas con abrazos o demandas legales. Pero sí sabían algo: no venían solas. Volvían con una verdad que ya no era solo suya. 3 días después de volver a Ciudad de México, Meghan y Carla despertaron con una noticia inesperada. Una juez federal había emitido una orden de protección provisional para ambas. El argumento: riesgo creíble de represalias debido a su actividad periodística de interés público. No era una absolución, ni mucho menos una garantía, pero sí era una señal. Alguien dentro del sistema comenzaba a escuchar. ¿Tú pediste eso?, preguntó Carla sorprendida mientras sostenía el documento. No, lo tramitó un despacho legal independiente. Ni siquiera los conozco. Esa mañana decidieron volver al lugar donde todo comenzó, el Salón Tesorería del Palacio Nacional. No como participantes, sino como espectadoras. Sabían que no las dejarían entrar, y no lo intentaron.
Solo se quedaron afuera, en la reja, observando a lo lejos cómo entraban los reporteros acreditados, algunos mirando de reojo, otros bajando la vista. ¿Te das cuenta?, dijo Megan. Ya no se trata solo de nosotras. Esto es sobre lo que se puede o no se puede preguntar. Carla asentía en silencio. Una camioneta pasó cerca de ellas. En la parte trasera, un grupo de policías federales custodiaba a un hombre esposado, un periodista local. Había sido detenido en Oaxaca por resistencia a la autoridad, mientras cubría una protesta indígena. ¿Cuántos más van a caer sin que nadie lo vea?, dijo Carla mordiéndose el labio. Esa misma tarde, recibieron un mensaje encriptado de un contacto en la Cámara de Diputados. El gobierno se preparaba para impulsar una nueva legislación que permitiría clasificar como seguridad nacional cualquier contenido mediático que, según ellos, pusiera en riesgo la estabilidad institucional del país. Esto va a legalizar la censura, dijo Megan leyendo el documento filtrado, y lo van a vender como protección contra la desinformación. Decidieron entonces reunir a todos los que habían colaborado en el reportaje: periodistas, editores, técnicos, activistas. Lo hicieron en un local prestado en Coyoacán, con cortinas cerradas y teléfonos apagados. Una mesa larga, café en termos, libretas abiertas. Ya no basta con denunciar, dijo Megan frente al grupo. Ahora hay que documentar cada paso, cada intento de silenciar, cada reforma disfrazada. Esteban, el técnico de seguridad digital, propuso crear una red descentralizada de distribución: videos, documentos, audios, todo alojado en servidores espejo fuera del país para evitar bloqueos. Una joven periodista de Chiapas ofreció capacitar a comunicadores comunitarios en grabación segura y verificación de datos. Otro propuso crear cápsulas breves para redes sociales, usando lenguaje sencillo, que pudieran compartirse de boca en boca, incluso sin internet. Lo que nació como una respuesta se estaba transformando en algo más grande, una resistencia civil informativa. Esa misma semana, comenzaron a circular los primeros episodios de la serie Voces del Territorio, en la que distintas comunidades narraban en su idioma y con sus palabras lo que estaba ocurriendo en sus tierras. Nadie mencionaba directamente al gobierno, pero el mensaje era claro. Un día Lidia llamó por teléfono. «Aquí están asustados», dijo sin saludar, «pero también están más despiertos». Ayer un niño me preguntó si él también podía ser periodista. Le dije que sí, que solo hace falta aprender a escuchar y no tener miedo de contar lo que uno ve. Megan sintió un nudo en la garganta. «Ese niño ya es más valiente que muchos adultos con micrófono en mano», respondió. Al colgar, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una pregunta incómoda en una conferencia matutina se había convertido en un eco imparable. La verdad no tiene partido, pensó. No es de izquierda ni de derecha, no es de extranjeros ni nacionales, es simplemente verdad. Y cuando esa verdad se niega a morir, incluso el silencio más profundo se convierte en grito.